Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Este episodio ocurre después de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús despide a la multitud, sube al monte a orar y envía a sus discípulos a cruzar el mar hacia la otra orilla. Hay un detalle importante: Jesús los envió. Los discípulos estaban en esa barca porque estaban obedeciendo, y además les había dicho que fueran al otro lado. Antes de que apareciera la tormenta, Jesús ya sabía del viento que vendría, de las olas que enfrentarían y del temor que experimentarían aquella noche. Nada escapaba de su conocimiento ni de su control. Esto nos recuerda una verdad importante: la obediencia no nos libra de atravesar dificultades. Muchas veces pensamos que las tormentas son evidencia solamente de que hemos tomado un camino equivocado, pero los discípulos estaban exactamente donde debían estar. La tormenta no era una señal de ausencia de Dios, era el escenario donde iban a conocerlo de una manera más profunda. Mientras luchaban contra el viento, Jesús apareció caminando sobre las aguas, y entonces Pedro hizo algo extraordinario. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús respondió: ven. Pedro salió de la barca. A veces recordamos únicamente el momento en que comenzó a hundirse, pero antes de eso ocurrió algo que ningún otro ser humano había experimentado. Pedro caminó sobre el agua. Fue el único que salió de la barca, el único que respondió a la invitación avanzando hacia Jesús. Su acto de fe fue real. Pero entonces, el relato añade una frase que cambia la escena. Pero al ver el fuerte viento. El viento ya estaba ahí. Las olas, la tormenta, ya estaba ahí. Lo que cambió no fue la circunstancia. Fue aquello a lo que Pedro comenzó a prestarle atención. Mientras su mirada permaneció en Jesús, avanzó. Cuando el viento ocupó su atención, apareció el miedo, y cuando apareció el miedo, comenzó a hundirse. Eso también ocurre en nuestra vida. Muchas veces comenzamos caminando hacia Cristo con claridad, queremos conocerle más, obedecerle, crecer, acercarnos más a Él, pero en el camino aparecen otras cosas que ocupan nuestra atención: las preocupaciones, las responsabilidades, los problemas, las dificultades económicas, la incertidumbre, las decepciones y el cansancio. Y poco a poco comenzamos a dedicar más tiempo a contemplar el viento que a Cristo. No dejamos de creer ni abandonamos la fe, pero perdemos el enfoque. Y cuando perdemos el enfoque, dejamos de avanzar con la misma firmeza con la que comenzamos. Por eso, Pablo nos da una instrucción muy importante en Hebreos 12, 1 y 2. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Observa que Pablo menciona dos cosas diferentes: el pecado y el peso. El peso puede ser una preocupación que no hemos entregado a Dios, un temor que alimentamos constantemente. Este peso dificulta la carrera. Por eso es importante que puedas despojarte de él para correr con más ligereza. La necesidad de controlar aquello que está fuera de nuestras manos también es un peso que muchas veces no queremos soltar. Una carga emocional que seguimos llevando solas. Son pesos que tenemos que reconocer e irnos despojando para poder correr mejor. Hebreos no nos dice que aprendamos a correr con esos pesos. Nos dice que nos despojemos de ellos. Y luego añade: puestos los ojos en Jesús. Esto nos lleva a una pregunta importante.
¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacer para mantener los ojos en Jesús en medio de tantos vientos? Pues para esto tenemos que ser intencionales, porque esto no pasa de forma automática. Tenemos que volver una y otra vez a aquello que fortalece nuestra fe. Por eso es tan importante permanecer en contacto con la palabra de Dios, porque allí recordamos quién es. Cuando las circunstancias intentan convencernos de otra cosa, recordamos quién es Dios. También implica llevar nuestras preocupaciones a Dios en oración en lugar de alimentarlas continuamente en nuestra mente. Implica renunciar deliberadamente a pensamientos que solo producen ansiedad y volver nuestra atención a sus promesas. Implica recordar su fidelidad pasada cuando el presente parece incierto. Y muchas veces también implica algo tan sencillo como detenernos y volver a mirar a Cristo cuando descubrimos que llevamos demasiado tiempo contemplando el viento. Quizá el mayor peligro para nuestra vida espiritual no sea el viento. El viento siempre va a estar allí. Siempre van a existir preocupaciones, agobios, situaciones que se escapan de nuestro control. El verdadero peligro aparece cuando estas cosas comienzan a ocupar más nuestra atención, porque aquello que ocupa el centro de nuestra mirada termina influyendo en la dirección de nuestros pasos. Pedro no dejó de creer en Jesús, no regresó a la barca ni decidió abandonar el camino, simplemente comenzó a prestar más atención al viento que a aquel hacia quien estaba caminando y dejó de avanzar con la misma firmeza. Por eso la invitación de Hebreos sigue siendo tan necesaria: despojarnos de los pesos que nos estorban, volver a poner nuestros ojos en Jesús, porque la vida cristiana no consiste solamente en comenzar el camino, sino en persistir, en avanzar hacia Cristo con paciencia, sin permitir que aquello que nos rodea ocupe ese lugar que solo Él debe tener en nuestro corazón. Y aún así, cuando Pedro comenzó a hundirse, Jesús no lo dejó solo. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Qué consuelo saber que nuestra esperanza no descansa en nosotras mismas, sino en un Salvador que es fiel y está presto para socorrernos en medio de cualquier situación. Hoy te invito a reflexionar. ¿Qué está ocupando hoy mi atención más que Cristo? ¿Qué pesos necesito soltar para seguir avanzando? ¿Hay alguna preocupación que se ha vuelto más grande en mi mirada que las promesas de Dios? ¿Estoy avanzando hacia Jesús o me he quedado contemplando el viento? ¿Qué necesito volver a poner hoy en las manos del Señor? Pedro caminó sobre el agua mientras mantuvo la mirada en Jesús, no porque la tormenta hubiese desaparecido, ni porque el viento hubiera dejado de soplar, sino porque Cristo seguía siendo el centro de su atención. La tormenta comenzó a dominarlo cuando ocupó un lugar que no le correspondía, y lo mismo nos puede pasar a nosotras. Por eso hoy la invitación es la misma: suelta los pesos, recupera el enfoque y vuelve a poner tus ojos en Jesús, porque la meta sigue siendo la misma que tenía Pedro aquella noche: seguir avanzando hacia donde Él está. Señor, gracias porque en medio de las tormentas Tú estás presente. Perdóname cuando he permitido que las preocupaciones, los temores y las circunstancias ocupen más espacio en mi corazón que tu presencia, que tu palabra, que tu verdad. Muéstrame, Señor, esos pesos que necesito soltar y ayúdame a recuperar el enfoque cuando me distraigo. Ayúdame a darme cuenta de todo esto que trae tropiezos, Señor, para mí. Enséñame a mantener mis ojos puestos en ti cuando los vientos de la vida intentan robar mi atención. Y gracias, porque aunque mi fe puede flaquear, tu mano sigue siendo suficiente para sostenerme. Quiero seguir avanzando hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén.